Bienvenidos a nuestro recorrido del día de hoy. Hoy nos encontramos en el downtown de Houston, la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos. Y miren cómo lucen sus calles. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy. Justo debajo de estos edificios, de estos rascacielos tan altos, se mueve una ciudad. Y es lo que vinimos a conocer hoy, los famosos túneles de Houston. Así que vamos a iniciar nuestro recorrido. Bueno, empiezo por contarles que hay muchas formas de llegar al downtown. Puede ser en tren, en bus o en el carro. Para nuestro caso, ubicamos un parqueadero cerca del lugar donde nos íbamos a encontrar con nuestro guía. El valor del parqueo oscila entre los $10 o $12 el día, lo cual es más conveniente que pagar los parquímetros que se encuentran a los costados de las calles. Ahora sí, vamos a encontrarnos con nuestro guía que nos acompañará en el recorrido del día de hoy. Nuestro punto de encuentro fue un Starbucks. Allí nos encontramos con nuestro guía y pasamos un rato al hotel que está al lado, que es un Marriott donde puedes tomar agua, ir al baño y prepararte para esperar al resto del grupo. Listo, ya estamos todos. Ahora sí, nos dirigimos hacia las escaleras que nos van a llevar a los túneles. Y es acá abajo donde está la acción, donde están las personas. Acá encontramos los mapas que nos pueden orientar durante el recorrido. Y empezamos a recorrer todos los lugares que acá se encuentran. Hay ópticas, hay tiendas de postres, de pasteles, encontramos barberías, salones de belleza, tiendas para comprar souvenirs, regalos, detalles. También encontramos cajeros automáticos, bancos, empresas de celulares y hasta una compañía de cultivos hidropónicos. En este recorrido también podemos observar la imponente arquitectura de los edificios construidos en los años 20 o 30, como en el que nos encontramos ahora, que es el edificio Esperson, un ícono de la arquitectura moderna. Durante el recorrido el guía nos explica quiénes fueron sus dueños, cuándo fue construido. Nos muestra piezas que aún se conservan originales y que están en uso, como los buzones del correo, como lucía en su momento. Muchas de sus partes se conservan originales, como las escaleras, los buzones del correo, las puertas de los ascensores son talladas a mano. Sus pisos se conservan intactos, al igual que las lámparas, los relojes, que todo es de la época. Ya a este punto del recorrido vemos la importancia de tener un guía local que nos explique, nos cuente la historia, nos dé detalles que hacen aún más interesante este recorrido por los túneles. Algo que también llama mucho la atención es este equilibrio perfecto entre lo moderno y lo antiguo. Seguimos nuestro recorrido y ahora estamos en otra área del túnel. Aquí vemos una dentistería, encontramos una plazoleta de comidas donde hay una gran variedad de opciones para todos los gustos. Hay más de 100 restaurantes en estos túneles, los cuales están distribuidos a lo largo y ancho de toda el área. También nos encontramos una zona que es especial para las personas que trabajan en los edificios que están sobre los túneles. Está diseñada especialmente para el entretenimiento, para recoger sus envíos de Amazon. Hay gimnasio, mesas de ping pong, lugares para sentarse, descansar, leer un rato.
Ahora vamos a buscar otra entrada, por lo que tendremos que subir, salir a la calle. Y bueno, en este momento vamos a observar otros edificios. Y algo curioso que pudimos ver es que muchos edificios se encontraban averiados porque hacía algunos días había pasado un tornado que destruyó gran parte de sus ventanas, vidrios, y pues lógicamente en este momento estaban reparándolos. Vimos una escultura muy linda, seguimos caminando y ya nos encontramos en otra área. Ahora quiero mostrarles unos ascensores muy interesantes porque están diseñados solo para descender. Ya adentro nuevamente en los túneles encontramos más lugares para comer, para caminar, y ahora nos vamos a encontrar con estas puertas que son diseñadas para cuando llueve mucho los túneles no se inunden. Se cierran de tal forma que quedan compactas y evitan que el agua entre hacia los túneles. Estos túneles se encuentran a más de 20 pies, 6 metros debajo de la superficie y abarcan aproximadamente 75 millas y están completamente climatizados. Seguimos nuestro recorrido y ahora encontramos una tienda de flores. Sí, aunque ustedes no lo crean, también hay flores. Seguido vemos almacenes de zapatos y hasta un puesto para lustrar los zapatos por si lo necesitas. Y ahora nos dirigimos al edificio del Chase Bank, uno de los más imponentes. Realmente uno como que siente que se devuelve en el tiempo. Podemos ver que aún hay una oficina de atención al cliente. Todavía van personas a usar esta oficina del banco del Chase. Y todo está impecable. Ya a este punto estamos casi terminando el recorrido, que dura aproximadamente 2 horas cuando nos acompañamos de un guía. Pero si vamos solos, pues podemos tomarnos el tiempo que querramos porque realmente hay mucho que ver, hay mucho que conocer, hay muchas cosas interesantes. Sobre todo entender cómo se mueve un mundo, prácticamente una ciudad paralela debajo de las calles del centro de Houston. Pues todos sabemos que esta es una ciudad de climas extremos. En alguna época del año hace demasiado calor, hace demasiado frío, en otra época llueve mucho y bueno, gracias a estos túneles la ciudad no se detiene. Y ahora sí, ya casi estamos terminando. Espero que les haya gustado mucho el recorrido. También espero que cuando visiten Houston tengan la oportunidad de venir a este lugar que es tan interesante. Por acá les dejo el nombre de los guías que nos acompañaron el día de hoy. Cabe anotar que nosotros no recorrimos completamente los túneles, por lo que les comenté al principio que es una extensión bien grande y pues obviamente en 2 horas no se puede hacer el recorrido. Ya aquí salimos, terminamos. Esta es otra entrada, nosotros salimos pero puede ser una entrada también. Ahora vamos a recorrer un ratico los alrededores, porque también hay otros lugares muy interesantes, muy lindos que conocer. Y bueno, acá estamos, como ven otra vez, la explicación, las calles totalmente desocupadas. Ya abajo pues está todo lo que conocimos, acá arriba solamente están los edificios y unas cuantas personas caminando. Gracias por estar conmigo y bueno, espero volver pronto con otro video de algún otro lugar interesante.
Ya nos regresamos a los túneles a almorzar y listo. Nos vemos pronto.